Hola, buenos días. Voy a dar primero el aviso de seguridad, aunque sean poquitos. Vamos a evacuar el auditorio por mitades. La mitad de aquel lado sale por la puerta de allá, la otra mitad, donde estoy solo yo, tiene que salir. De este lado las puertas ya están abiertas, pero la persona que esté más cerca de las puertas es la encargada de abrirlas para que todo el mundo pueda salir sin problema. También les encargo apagar sus celulares o ponerlos en silencio y no consumir alimentos. Entonces, ahora voy a presentarles al doctor Luis Espinazo. Él es invitado de Patricia Ornelas y él trabaja actualmente en la Escuela de Ciencias en el Marist College en Nueva York. Él hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM y posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Nueva York. Y actualmente su línea de investigación se enfoca en todo lo que tiene que ver con la evolución de caracteres en peces e insectos de cuevas, lo que incluye aproximaciones genéticas, genómicas, filogeográficas, psicológicas y de morfología. Muchas gracias. Gracias, Pati, por invitarme. Bueno. Ok, entonces, como somos poquitos, ya sé que ustedes piensan, seminario, eso es padre porque simplemente me acuesto, me duermo, me platican así el ronrón, pero lo que vamos a hacer lo vamos a hacer mucho más interactivo. O sea, les voy a hacer preguntas y así. ¿Sabes? Bueno. Entonces, de lo que les voy a platicar es regresión de pigmento en peces de cuevas. Bueno, pues las cuevas, pues a Pati y a mí pues nos encantan, es un lugar así sumamente espectacular para ir a visitar y bueno, pues tenemos que, para las ciencias o las cuevas puede ser algo así sumamente magnífico, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, la magnitud de las cuevas, no sé, uno piensa en, por ejemplo, las Torres Gemelas de Nueva York, de allí desde donde vengo. Impresionante la altura. Pues en las cuevas tenemos sótanos que son mucho más grandes que las ex Torres Gemelas, ¿no? Para la ciencia y para los seres humanos, las poblaciones súper importantes, o sea, cantidad de localidades en todo el mundo. Toda el agua se está extrayendo pues, de las cuevas, ¿no? Yucatán, todo Yucatán, toda el agua se extrae del agua, pues aquí pueden ver lagos y ríos así dentro de las cuevas. Para los geólogos, pues las cuevas es el lugar donde hay los cristales más grandes del mundo que se han encontrado, ¿no? Las condiciones para los geólogos son únicas. Y bueno, somos biólogos. Y para nosotros los biólogos las cuevas tienen muchas cosas interesantísimas, está lleno de especies endémicas, únicas y bueno, para nosotros algo que va a ser muy interesante es evolución. Un problema que se tiene de estudiar la evolución así en poblaciones naturales es lo que mucha gente dice, bueno, ¿realmente estamos haciendo ciencia? A ver cómo está eso. Para que sea ciencia, para que hagamos experimentos, tiene que haber la repetibilidad. O sea, poder hacer un experimento y repetirlo, si no, pues no es ciencia, ¿no? Y nosotros tenemos problemas que en evolución, pues por ejemplo, el cerebro humano nada más ha evolucionado una sola vez. Podemos hacer muchas cosas, sí, ya sé que sí se pueden, etcétera, etcétera, pero es difícil. Nosotros lo que tenemos en las cuevas es que muchos organismos han repetido los mismos procesos evolutivos y entonces eso nos da muchísimo poder. O sea, por ejemplo, pues aquí vemos un insecto nicolétido y pues ustedes podrán apreciar en que va a tener pues apéndices muy largos, despigmentados y sin ojos. Nosotros vemos un camarón y nuevamente apéndices largos, despigmentados y sin ojos. Vamos a ver otro organismo, peces. Pues nuevamente apéndices muy largos, despigmentados y sin ojos. Salamandras. Pues aquí se tiene una salamandra despigmentada, sin ojos
y con apéndices muy largos. Entonces esto es muy bonito porque entonces tenemos un modelo repetitivo, muchos organismos no emparentados, todos ellos están convergiendo en desarrollar pues, las mismas estructuras. Entonces, bueno, pues obviamente, a ver, algún alumno, ¿alguien me puede decir qué especie es esta? A ver, tú. Muy bien, tienes 10, tu punto. Entonces, bueno, pues Astyanax, este pez, pues es un modelo, pues ahorita es uno de los modelos más importantes, porque todo su genoma ha sido secuenciado, muchísimos laboratorios están estudiando, se ha estudiado su desarrollo, su evolución, se tiene mucho conocimiento. Básicamente esta es nuestra drosófila de las cuevas. Y pues también pueden ver, está despigmentado y sin ojos. Entonces, una pregunta que podemos hacer es, bueno, los organismos de las cuevas, ¿por qué es que pierden? Y lo voy a hacer un poquito más sencillo. ¿Por qué es que desarrollan apéndices largos? ¿Por qué es que pierden los ojos? ¿Y por qué es que pierden el pigmento? Entonces aquí lo vamos a hacer interactivo. Como todos son ustedes expertos, si fueran mis alumnos les daría por lo menos 5 minutos para discutir. Lo que quiero es que en menos de 1 minuto, con su vecino, desarrollen una hipótesis o digan por qué es que los organismos de las cuevas tienen apéndices largos. Ya van, 1, 2, 3. Sensibilidad. Muy bien, eso es sumamente sencillo. Básicamente nosotros vemos a un ciego y pues tiene su bastón y pues es muy lógico, ¿no? Entre más grandes sean los apéndices, pues más se puede sentir. Ok, ahorita vamos a un ligeramente más difícil. Y aquí sí quiero que lo platiquen con su vecino. Y muy bien, tú tienes tu punto bueno, pero la próxima vez levantas la mano antes de hablar, ¿eh? Mal alumno, ¿eh? Ok, malo. Ok, ¿por qué es que los organismos de las cuevas pierden los ojos? Platiquen con su vecino. Ok, tiempo. Y ahora vamos por la última. ¿Por qué es que pierden el pigmento? 30 segundos otra vez. Segundos no alcanza para varias cosas. Ok, ahí algunas palabras claves. Bueno, entonces, a ver, oí algunas frases, por ejemplo, ¿qué pregunta tan estúpida nos está haciendo? O sea, es obvio, en la oscuridad no se ve nada, los ojos no sirven para nada, no se usan los ojos, se pierden. Quizá algunos de ustedes pensaron algo así. Seguramente no, porque aquí tenemos muchos expertos. Bueno, si se piensa, no se usan los ojos, se pierden, pues bueno, no necesitan los ojos. Bueno, lamentablemente esa no es una fuerza evolutiva. Por ejemplo, yo necesito un Ferrari rojo. Realmente lo necesito. O sea, yo necesito mi Ferrari rojo. Y que lo que es más importante, si yo tuviera un Ferrari rojo, seguro que mi fitness incrementaría. O sea, nada más imagínense, y la tengo que mirar a los ojos para que si no, luego me pega. Imagínense que yo llego a la universidad con mi Ferrari rojo, ¿a poco no incrementaría mi fitness? ¿Sí o no? No. Pero bueno,
¿Y qué pasa? A pesar de mi gran necesidad de tener un Ferrari rojo, llego con mi hijo Jordi y le pregunto, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Vas a entrar a la carrera? Y lo que me dice, bueno, yo voy a ser escritor de novelas. Y le dijo, cáspita, vas a ser igual de pobre que tu padre. ¿Dónde está el que esa necesidad de ser millonario se haya heredado con los hijos? Pues resulta que no sucede así, ¿no? Entonces, pero bueno, esta jirafa necesita llegar a las hojas más grandes. Eso quiere decir que su necesidad y su uso de estirarle el cuello va a hacer que le crezca el cuello. Pues no, todos somos biólogos, todos sabemos que básicamente lo que estoy hablando es del lamarquismo. Esta jirafa, su necesidad y su uso de su cuello no le va a servir para nada. Lo que va a suceder es que esta que tiene el cuello más grande es la que come, es la que se reproduce, es la que pasa los genes a la siguiente generación, y entonces nosotros tenemos en que necesitamos modelos darwinianos de por qué se pierde el pigmento y los ojos. Pero nosotros tenemos un problema. ¿Quién ve más en la oscuridad de una cueva? ¿El que tiene ojos o el que no tiene ojos? Pues es igual. Entonces uno puede plantear como hipótesis que a lo mejor los ojos son irrelevantes, no sirven de nada, pero a lo mejor uno también puede llegar a concluir, a lo mejor no hacen daño. Y que es interesante, Darwin mismo, cuando estaba estudiando los organismos de las cuevas, se dio cuenta de una cosa muy curiosa para su teoría. Él se dio cuenta de que, bueno, los peces y los organismos de las cuevas que pierden los ojos o pierden el pigmento, pues él decía, aquí me encuentro con un problema. El ojo a lo mejor se puede degenerar y se va haciendo chiquito, pero llega un momento en que lo que te queda de ojo o de pigmento ya ni te es bueno ni malo, y la selección natural solo puede favorecer o eliminar cosas que te hagan daño o que te den un beneficio. Y él se dio cuenta, chin, pues en mi teoría los organismos de las cuevas van a causarme un problema, porque bueno, pigmento en una cueva, ¿te hace daño? Sí, seguro, la luz ultravioleta no te protege de luz ultravioleta, pero ¿hace daño ser pigmentado? ¿O hace daño o causa un beneficio tener ausencia de ojos? Y entonces, bueno, pues aquí están las caricaturas. Lamarck le encantaban los organismos de las cuevas, se usa, no se usa, y así. Darwin, pues no, allí estaba muy confuso. Entonces lo que tenemos que hacer es proponer un modelo darwiniano de pérdida de ojos o pérdida de pigmento. Entonces, bueno, por ahí oí, la señorita Patti, oí una palabra clave. ¿Energía? Costos energéticos. Bueno, aquí tenemos un problemita interesante. ¿Qué es un ojo? Una pelotita de agua. O sea, tiene sus proteínas y dentro tiene agua. En cambio, un pez de cueva, pues ¿qué tiene? No es un hoyo, sino que es hueso y grasa. Ya ver, a las que hacen dieta, ¿qué cuesta más? ¿La grasa o una pelotita de agua? Entonces uno podría hasta plantearse, a lo mejor la ausencia de ojos es más costosa porque uno tiene que hacer un tapón de grasa. Pero bueno, son biólogos, saben mucho, y alguno de ustedes va a decir, la retina. La retina cuesta mucho, será chiquitita y así, pero es un tejido que cuesta mucho de mantener, son todas esas neuronas. Y bueno, pues entonces la cuestión es los vertebrados. Los vertebrados desperdician mucha energía. O sea, por ejemplo, nosotros vemos el pelo, ¿cada cuánto nos tenemos que cortar el pelo? Pues una vez al mes. El gasto energético de hacer un ojo realmente compensa o no. Bueno, este experimento en Astyanax ya se ha hecho. Este sí se hizo
en que básicamente lo que agarraron fue extraer el cerebro, extraer el ojo o la parte del ojo en peces de cuevas, peces de superficie, y pues básicamente poner oxígeno, CO2, conteos calorimétricos, y sí, se ve que definitivamente la retina y el cerebro de un pez de superficie cuestan mucho comparado con el de una cueva. Entonces, energéticamente sí, definitivamente tener ojos y un cerebro asociado a visión son calóricamente más caros. Otras cosas interesantes que se tienen es, bueno, pues ahorita vayamos con pigmento. Allí el gasto energético, nadie ha hecho el experimento porque es muy difícil. ¿Cómo puedes agarrar la piel con pigmento, la piel sin pigmento? Nadie ha hecho ese estudio. Pero nada más les hago una pregunta. Si ustedes tienen un negro y un blanco, ¿el negro tiene que comer más McDonald's para mantener su peso? O sea, nadie ha dicho que la gente que tiene más pigmentación tenga que comer más para mantener el mismo peso. O sea, parecería que... Pero en este caso la melanina tenía un costo por sistema inmune, ¿no? Que son los trabajos estos de... Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Energía para la melanina es mucho más difícil de plantear. Entonces, han habido algunos modelos muy interesantes en que, por ejemplo, con Astyanax se ha visto que la mutación que causa albinismo, pues aquí les doy un poco de metabolismo. Resulta que lo que tenemos es fenilalanina, y entonces se va a transformar en tirosina, y pues va a haber todos estos cambios hasta que lleguemos a melanina. Interesante, ¿dónde hay la mutación en los peces de cuevas para que se vuelvan albinos? No es en el gen que produce esto, sino que es por aquí arriba. Estos son muchos pasos, aquí está. Pero uno que está muy interesante es que la enzima que está controlando, que mutó en los peces Astyanax, la melanina, también afecta dopamina, que afecta al cerebro. Y en humanos hay muchos tipos de humanos que son albinos. Hay albinos con una mutación en este gen y hay albinos que son con mutación aquí. Y lo interesante de los humanos con la mutación en OCA2, que es ese gen, tienen una cosa: son bulímicos en general y son obesos. Entonces resulta que la mutación que causa albinismo en los peces de las cuevas, si nosotros vemos en humanos, afecta metabolismo porque afecta dopamina, afecta el saciamiento y así, y entonces puede ser que pues cambie, pues, que los peces de las cuevas, pues cuando hay comida, comen, se vuelven unas pelotas y así, unos gordazos, porque eso puede ser benéfico. Y también se ha visto sistema inmune. O sea que realmente la selección no es sobre la melanina como tal, sino sobre la dopamina y la influencia de eso en el metabolismo. Parecería ser que lo que tenemos es un efecto pleiotrópico, en que a lo mejor la melanina es irrelevante, pero la ganancia está por sistema inmune o modifica el cerebro o algo así. Cosas interesantes. ¿Cuándo se vio Astyanax? Sí, hay poblaciones en que son albinas por esta mutación en OCA2, pero resulta que hay toda una serie de poblaciones que no son albinas, que sí producen melanina, que ese gen está perfectamente bueno, pero cuando se secuenció, como se tiene secuenciado todo el genoma, ver cuál es la mutación, cuál es el gen que está afectado, el que se encontró es el gen que controla esto. Básicamente, el gen que en humanos causa pelo rojo, MC1R. Entonces, ese gen se encontró en Astyanax que estaba mutado y es lo que causaba
los peces no tienen pelo. Pero si tuvieran pelo, ¿a poco no estarían padrísimos? ¿Te los imaginas con una melena roja y así? Pues tendría que, en lugar de pelo rojo, ¿alguien ha visto algún pelirrojo con piel negra? No. Básicamente, lo que sucede con pelirrojos es que sí tienen melanina, no son albinos, pero la forma de distribuir la melanina es deficiente y entonces sale tez depigmentada y pelo rojo. Y entonces en los peces de las cuevas lo que se encuentra es que el gen NC1R es uno de los genes que pueden mutar para causar la despigmentación. Pero aquí nos tenemos un problema. Pero entonces hay varios genes que se han demostrado que están implicados en el mismo fenotipo, que resultan en el mismo fenotipo, pero que las bases genéticas son diferentes. Sí, o sea, en las tianax hay algunas poblaciones que son albinos, otras poblaciones que son pelirrojos despigmentados, y hay algunas poblaciones en que tienes los dos juntos. Pero sí, o sea, tenemos poblaciones que no son albinas y son despigmentados y bueno, pues no. Pero este tipo particular de mutación no estaría relacionado con esto de la dopamina y el efecto. No afecta en nada. Sí, porque, o sea, básicamente lo que sucede es que sí tienen melanina, o sea, la tienen y la tienen perfecta. Todo esto está bien y sí están produciendo melanina, o sea, ¿qué sucede, no? Entonces, MC1R es básicamente es el receptor de la hormona estimulante de melanocitos, es una proteína G que básicamente este receptor, perdone que esté en inglés, pues va a ser el receptor de la hormona estimulante de los melanocitos y se encuentra en la membrana de los melanocitos. Pero aquí está lo interesante. La activación de MC1R resulta en la dispersión de melanina en los melanosomas. Pero nada más es la dispersión. Sí tiene melanina. En lugar de dispersarla donde se tiene que hacer para que se vea la tez oscura o así, pues la melanina está pues, en una forma que no se ve tan claro. Pero sí tiene melanina. O sea, sí tienen toda la capacidad de pigmentación y así. Pero entonces la concentración de melanina en este caso es la misma, solo que lo único que cambia es la distribución de la Sí. Y eso lo ves, o sea, no sé, por ejemplo, no sé si has visto calamares, que los calamares son los pulpos que pueden cambiar de coloración. Lo único que están haciendo es distribuir la melanina y otros pigmentos, y entonces eso hace que cambien de color. Entonces lo que sucede en los peces de cueva es que esta distribución de pigmento es tal que pues están los ves despigmentados. Y entonces ahí están mucho más, bueno, ¿por qué es? Ahí está mucho más difícil de explicar, bueno, ¿por qué es que están despigmentados? Hay una hipótesis para explicar por qué hay ausencia de pigmentos o ausencia de ojos, que es mutación neutral. O sea, llegar a la conclusión de que son totalmente irrelevantes, no hay selección natural y simplemente lo que sucede es que, bueno, pues al principio pues están, imaginemos una población de peces en superficie, pues tenemos 1 millón de peces, pues simplemente por mutación un pez de esos se va a volver depigmentado. Bueno, si estamos en la superficie, eso te causa daño. La luz ultravioleta causa cáncer, o como eres blanco, los depredadores te ven. Entonces, en la superficie, ser depigmentado es claramente malo. Pero si nosotros estamos en una cueva y hay 1 millón de peces con pigmento y uno muta y se vuelve despigmentado, pues si es irrelevante, allí se queda y se reproduce. Y al cabo de otras generaciones, un segundo mutante, y entonces ya tenemos 2.998.000, ¿no? Y si vamos dejando pasar el tiempo, pues se pueden ir acumulando estas mutaciones y se van acumulando y se van acumulando. Puede haber mutaciones que regresen a tener pigmento, sí, pero en general las mutaciones son más rápidas a destruir que a construir. Entonces puede haber esa hipótesis en que no hay selección natural, sino que simplemente
pues Deriva. derivagénica y sí, mutaciones neutrales, ¿no? Pero bajo ese modelo no sería también esperado encontrar, o sea, porque es que esa derivagénica está resultando en la fijación Ujú. de este albinismo, pues, pero no sería esperado que por lo menos en algunas poblaciones no existiera esa fijación, sino que hubiera Claro. una frecuencia, de pronto sí más alta de albinos, pero que también existieran individuos, no sé, como con el fenotipo Pigmentado. Y eso, a Y eso final se de hace cuentas, nosotros tenemos infinidad de cuevas en que encontramos peces con pigmentos. Pero lo que sucede es que nosotros los espeleólogos vemos un pez con pigmento y decimos, ¡ah! Es un pez de superficie, no lo colecto y ahí se queda. Incluso, bueno, hay una cueva en Guerrero que yo sabía, vaya, todo el mundo sabía que había peces con ojos y pigmentados, nadie les daba importancia alguna, hasta que una vez se me ocurrió, voy a estudiarlos. Y lo que hice fue histología de ojos. No tienen retina. O sea, tienen el ojo, tienen pigmento, pero no tienen retina. Entonces, pues sí, puede haber que con esa variación haya poblaciones pigmentadas, despigmentadas, y nada más le hacemos caso a las despigmentadas. ¿De qué puede ser? Puede ser. Entonces, pues bueno, nuestra hipótesis neutra es que a lo mejor no tiene ninguna importancia mutaciones en MC1R. Puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí vienen ni poca contribución, ¿sí? Estoy pensando en organismos diploides. Sí, La mutación de MCR1 es dominante. recesiva. ¿Y entonces cómo llega a fijarse una mutación recesiva? Si es neutra y tenemos una velocidad de mutación, Pero si tenemos una población paníctica de 1 millón, una mutación recesiva ni se ve, desaparece. ¿sí? Pues bueno, se va a permanecer en Hardy-Weinberg. Y si nosotros tenemos de que la velocidad de mutación, ahí está, poco a poco se va a ir incrementando, sobre todo porque es una mutación destructiva. Otra cosa que nos ayuda es que las poblaciones de organismos de las cuevas, pues podemos pensar que son pequeñas, entonces puede haber deriva génica en que de repente pues, se fije los la despigmentados. probabilidad de fijarse es mucho mayor. Sí, sí. Pero bueno, por ahora no sabemos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, ahorita viene los peces anteriores, Astyanax, esos son de México. Me fui para Ecuador y allá hay una cueva en donde hay estos peces. Astroblegus, en que pues, son despigmentados, y aquí está un pariente Ketostoma, en que ustedes pueden ver, pues está el pigmentado y el despigmentado. Esta población es muy interesante, hay muchas cuevas, es un poco el modelo de Astyanax en que tenemos muchas cuevas, y interesante porque lo que estamos viendo es que en diversas cuevas hay variabilidad de qué tan pigmentados están, e incluso tenemos una cueva que hasta parece ser que lo que estamos viendo es, se está dando una evolución, pero curiosamente evolución a perder el pigmento. Cuando se descubrió esta especie en 1962, los holotipos y paratipos eran totalmente despigmentados. Y si ustedes van viendo nuestras colecciones en 2011, 2015, 2018, parece que se están perdiendo la despigmentación. Nosotros lo que asumimos es que en esta cueva los peces de superficie están entrando, hibridizando y se está perdiendo pigmentación, o sea, un poco estilo chica, pero como si la despigmentación estuviera incrementando. Sin embargo, tenemos... Sí. Una pregunta muy básica, y yo soy biólogo de plantas. ¿Cómo se estudia la pigmentación en peces? Porque yo veo los peces de Papa y Jairo, pues ven alcohol, y yo los veo despigmentados, ¿no? De hecho, cuando salen los pescadores, no se ven los colores que ven abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudian en realidad la pigmentación en peces? ¿O cuando se mueren pierden esos colores? ¿O qué pasa? Excelente pregunta, y cuando hicimos este artículo lo pusimos y dijimos, tenemos el problema que no podemos cuantificar la pigmentación porque los organismos de 1962
pues los fijaron con unas técnicas y nosotros cuando fijamos en el 2015 son otras, y entonces simplemente fue cualitativo. Es excelente pregunta y es muy difícil de contestar. O sea, si tú tienes el día de hoy una población, pues bueno, puedes tomarles fotografías usando un colorímetro, un patrón de colores y así, pero sí, es difícil. Y estos peces, cuando los sacas a superficie y les pega el sol, se empiezan a pigmentar. O sea, también son de pigmentación variable. Entonces, sumamente buena pregunta. Una cosa que se puede hacer es contar melanóforos. Esa es una de las cosas que se han hecho, ¿no? Pero excelente pregunta. Además, generalmente se pierden, digamos, colores, pero, o sea, después de la preservación todavía mantienes como los colores negros, los tonos como más oscuros en muchos ejemplares preservados, mientras que colores diferentes sí se pierden en la preservación. Sí, en este artículo... Saber, por ejemplo, como los tonos oscuros, digamos, el de 2015, pues que es muy diferente de lo que ves en 72, ¿no? Entonces yo creo que ahí podrías de cierta forma cuantificar, así sea cualitativamente. Sí. Sí, nosotros lo que hicimos también, estos ejemplares son del Museo de Historia Natural de Nueva York, me queda 1 hora y media, y entonces lo que hicimos es simplemente pensar, bueno, esos a lo mejor si eran pigmentados o no sabemos, pero entonces lo que vimos es toda la colección de Astroblepus en años que se hubieran colectado por los mismos autores en esa más o menos. Y sí, lo que sucedía es que aunque hubieran estado en formol, alcohol, lo que sea, pues otros pues los ves por lo menos así y así, pero excelente pregunta, no hay solución fácil, ¿no? Bueno, entonces, de todas maneras, aunque esta población es variable y así, nosotros tenemos organismos en que son claramente despigmentados como estos, ¿no? Entonces lo que quisimos ver es, bueno, qué es lo que nos está causando esta despigmentación. El primer candidato, pues vamos a ver OCA2, el gen que causa albinismo. En lugar de secuenciar, lo que hicimos fue histología del remanente de ojo. Este es un pez normal de superficie, este es el remanente de ojo que tienen estos peces, y bueno, pues aquí pueden ver, es este mismo, pero a mayor escala, y sí, lo que vemos es que el de superficie, pues aquí tiene una retina muy organizada, el pez de cueva, pues la retina sigue estando presente, está desorganizada, pero lo principal que vemos es que el epitelio pigmentario de la retina y el iris es negro, y si es negro, es que tiene melanina. Entonces, simplemente viendo esto, nosotros sabemos que incluso los peces más despigmentados, incluso si ustedes ven el ojo, es negro. Por lo tanto, no es OCA2, no son albinos. Entonces se nos ocurrió, bueno, vamos a secuenciar el gen de pelo rojo, el MC1R. Y entonces, bueno, tenemos Ketostoma microbes de superficie, Astroblepus folleter dentro de la cueva. ¿Por qué estás comparando Ketostoma con Astroblepus y no otra especie de Astroblepus? Muy buena pregunta, y aquí es lo que... Porque a diferencia de Astyanax, nosotros no tenemos que hay una especie de superficie y una especie de cuevas en que sigan siendo de la misma especie. Pero hubieras podido comparar, no sé, con el grupo hermano, no sé cómo está la filogenia ahorita de Astroblepus, o con alguna especie de género, pues cercanamente, y no irte tan lejos ahora. Claro, sí, totalmente de acuerdo, pero en ese momento, simplemente cuando estamos en el campo, colectamos el pez de la cueva, colectamos el Ketostoma, que es el más próximo que había en la superficie, y con eso es lo que teníamos de momento. Tu pregunta es tan buena que la dejamos para un ratito. Entonces, secuenciamos estos dos. ¿Y qué es lo que sucede? Tal como tú podrías esperar, son dos géneros distintos. Por lo tanto, nosotros lo que encontramos es que hay cantidad de lugares en que son distintos.
Entonces la pregunta es, bueno, si nosotros estamos comparando el mismo gen en dos especies distintas, ¿cómo puedes saber si alguna de esas diferencias causa diferencias en fenotipo? O sea, por ejemplo, es como secuenciar, bueno, un gen que desarrolle cosas neuronales en un gorila y en un humano. Son distintas. Algunas son causativas de que el hombre tenga cerebro grande, pues es todo un problema. Entonces, ¿cómo le hicimos para resolver este problema? Bueno, pues lo primero que intentamos hacer es todas esas mutaciones, muchas diferencias, van a ser sinónimos, producen el mismo aminoácido. Entonces vamos a compararlas. Ahora, en lugar de comparar DNA, comparar la secuencia de proteínas. ¿Cuál es el problema? Todavía tenemos muchos aminoácidos que son distintos, pero no sabemos si son funcionalmente lo que causa el cambio de fenotipo de pigmentación. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a alinearlos contra un sinnúmero de vertebrados. Entonces pues nosotros tenemos vertebrados desde humano, ratón, peces, gallinas, etcétera, etcétera. Y entonces ahorita lo que nos resultó es que entre Astrobletus y Ketostoma, todas sus diferencias, nada más teníamos dos diferencias en lugares ultra conservados, en que todos los vertebrados analizados, todos ellos tienen exactamente el mismo aminoácido, con la excepción del organismo despigmentado de Cuevas. Entonces, si nosotros tenemos un cambio en un lugar ultra conservado, eso es muy buen candidato de que debe de tener alguna función. Pero no siempre. Las tienes ahí, entonces de superficie, ¿cierto? Que tienes ahí. Ese O sea, bueno, ni siquiera es ahí. es de superficie, sí. Ese es el, sí, ahí puse el MC1R de Astyanax de superficie. Sí. Entonces, bueno, pues son muy buenos candidatos, encontrar cambios en zonas ultraconservadas. A pesar de millones de años de evolución de peces hasta humanos, en esos lugares no ha habido la posibilidad de un solo cambio. Pues si un pez de cueva despigmentado, su gen de pigmentación allí tiene un cambio, pues puede ser muy, pues es interesante. Entonces vamos a enfocarnos primero con este lugar. Allí es un cambio de metionina a leucina y los dos son no polares. Entonces son dos aminoácidos que funcionalmente parecería que son muy similares, a lo mejor no cambia el fenotipo. Pero el que está muy interesante es este de aquí, en que nosotros tenemos serina en lugar de glicina, y aquí lo que tenemos es que serina es no polar y glicina es polar acídico. Entonces esos son aminoácidos drásticamente distintos que seguramente nos cambian la tercera dimensión de cómo se hace esta proteína. Nosotros vemos la proteína y bueno, pues como habíamos dicho, este es un receptor que está fijado a la membrana, y cuando nosotros vemos la mutación de el polar y no polar, queda justo en esta rama. Y aquí es muy interesante, justo ese aminoácido, cuando nosotros revisamos la bibliografía, resulta que justamente en esa zona se han reportado que eso cambia la pigmentación. O sea, por ejemplo, ha habido en water buffalo, un tipo de búfalo, rock pocket mice, un tipo de ratón, en conejos y, muy interesantes, jaguares. El jaguar, no sé si han visto que hay el jaguar, el que tiene las manchitas así rojas y así bonito, y luego está el jaguar que es totalmente negro, el jaguar melánico. La diferencia entre un jaguar melánico y el jaguar pues normal es precisamente una mutación en esta zona. Entonces lo que tenemos es que hemos encontrado que Astroblepus y Ketognathus difieren en
un aminoácido en una zona altamente conservada que la bibliografía reporta que eso cambia la pigmentación a lo largo de todos los vertebrados. Entonces eso es sumamente prometedor. Problema, este estudio empezó con un solo individuo. Entonces, bueno, pues un solo individuo, pues a lo mejor todo puede ser azar. Entonces lo que se hizo fue regresar a esta cueva y colectar más organismos. Entonces aquí tenemos Ketostoma, que es el que habíamos colectado. Luego colectamos Astroblepus, lo que me estabas pidiendo hace un rato, Astroblepus pigmentados y Astroblepus despigmentados, y esto es de otra cueva que es muy interesante. Estos dos están juntos, seguramente hasta pueden estar hibridizando, pero todavía no lo hemos demostrado, y lo que encontramos es que Ketostoma, Astroblepus pigmentados en esta posición tienen una guanina, mientras que los despigmentados tienen una adenina, y este que se ve ligeramente así quizá hasta sea heteróxido. Aquí tenemos el doble bond, que a veces puede ser que sean heteróxigos. Entonces, bueno, ya con esto, pues básicamente nosotros tenemos una alta seguridad de que este sea un gen que esté afectando el fenotipo. Entonces, bueno, conclusiones y cuál es la relevancia de todo este estudio. Bueno, que tenemos pues evidencia pues decente, todavía definitivamente no hemos hecho estudios así de tejido, o con morfolinos, cambiar ese gen para ver si sí nos cambia el pigmento o no, pero pues tenemos una evidencia razonable en que ya sabemos Astyanax puede perder pigmento con MC1R, el gen que controla el pelo rojo, y ahorita en un pez totalmente familia distinta, también parece ser que tiene una mutación en este mismo gen. ¿Cuál es la relevancia para nosotros los bioespeleólogos? Que bueno, a final de cuentas se tienen muy pocos estudios a nivel molecular qué es lo que está causando pues fenotipos. Y entonces seguramente hasta lo que he revisado es el primer caso que tenemos de especies drásticamente distintas, es el primer caso que tenemos de un mismo gen que a lo mejor está cambiando el mismo fenotipo, una convergencia. Y si nos vamos al principio de esta plática de selección natural o mutaciones neutras, si nosotros tenemos que dos organismos totalmente distintos y de manera independiente convergieron en destruir el mismo gen, pues eso es muy buena evidencia que la selección natural odia ese gen cuando estamos en las cuevas, y por lo tanto, pues a lo mejor sí se trata de selección natural. ¿Por qué? Porque es que el MC1R es dañino o causa una pleiotropía que hace que sea benéfico a la despigmentación. Esa es la pregunta de los 64.000, y nosotros los astianólogos todavía no hemos encontrado una buena razón. Entonces, si ustedes encuentran una razón de MC1R por qué sería bueno destruirlo en las cuevas, pues avanti. Lo publican y me ponen de segundo autor porque pues, les di la idea. ¿Sas? Bueno. Agradecimientos, pues obviamente aquí ven los agradecimientos, pues la Universidad de Maíz, donde yo trabajo, conmigo vinieron 3 alumnos, entonces estos alumnos pues ayudaron a la conexión, secuenciamiento, todo esto, dinero pues viene de la universidad, y gracias Pati por invitarnos. ¿Y preguntas? ¿Pregunta? ¿Cuándo vas a estudiar los alacranes ciegos? Cuando el especialista mundial de alacranes ciegos me invite y hagamos un proyecto y nos vamos. Cuando quieras.
Está muy interesante todo este estudio de los peces ciegos Gracias. y la evolución de la despigmentación. La pregunta que yo tengo es, ¿cuántas veces han ocurrido las invasiones de superficie a las cuevas en los dos sistemas, en las Tianacs? ¿Y eso es un bagre o qué es el Sí, es un pescado. un pescado? ¿Es un solo origen? ¿Se pasaron de la superficie a las cuevas y se fueron conectando de cueva a cueva por los sistemas de túneles, o han sido diferentes invasiones independientes? Bueno, la respuesta de esto es que en marzo es el Congreso Internacional de Astianax y de Peces Cuevas. Si quieres ver a los astianólogos, que somos gente muy pacífica, muy amable y así, si haces esa pregunta, ahí es donde nos agarramos a bofetadas. Sí. Mira, con Astianax hay gente que dice que casi cueva es una invasión independiente. La mayoría de la gente yo creo que ya no cree eso, sino que asume que hay mucha conectividad entre cuevas. Habemos gente como yo que creemos que toda la sierra de Guatemala y de Labra, todo eso representa una sola conectividad, una sola invasión, con luego muchísima dispersión, pero sí seguramente han sido varias. También lo que sucede es que esto lo tienes que ver así más bien como evolución en archipiélagos, en que no es que un individuo viene, coloniza y genera toda una nueva especie, sino que es como una nube de migración en que pues diversos individuos pueden estar llegando a diversas islas y luego entre esas islas hay conexiones y así. Entonces, más que una cosa lineal, yo lo veo así como una nube de colonización. O sea, nosotros tenemos cuevas como Cueva Chica, en que el día de hoy están entrando los peces de superficie. Seguramente llevan miles de años pues, entrando. Eso es una oleada de migración. Y de Ecuador volvemos a tener lo mismo. Todas son cuevas en una misma zona kárstica, en que si la cueva hoy no está conectada, porque los humanos no podemos seguir, a lo mejor miles de años atrás la erosión cambió y a lo mejor sí estaban juntas, pero es muy buena pregunta. En esta especie de... Perdón. Otra pregunta boba. ¿Por qué los peces o los organismos de cuevas donde no penetran la luz, por qué no han inventado la visión infrarroja, por ejemplo, ¿no? Las plantas, de alguna manera, las raíces viven debajo del suelo, pero aún así pueden percibir ciertas ondas de luz de alta y baja frecuencia, ¿no? Que las cosas lo percibimos nosotros, ¿no? Entonces me pregunto yo, ¿por qué los peces los organismos, ¿por qué no ha habido por qué crees tú que no ha habido esa evolución hacia percibir infrarrojo? Y la otra, Bueno, a ver, si quieres respondo esa. Yo lo que haría es, seguramente le propondría a un gran, famoso experto de alacranes en que viera si efectivamente esos alacranes no detectan los cambios de temperatura, porque yo sospecharía que seguramente sí. Lo que pasa es que es muy difícil de estudiar, entonces lo más probable es que exista, pero no haya sido reportado. ¿Alguien ha reportado eso? En alacranes hay órganos que son sensores de temperatura, pero se ha reportado en los alacranes epígeos. No se ha estudiado específicamente si en los troglobios está más desarrollado ese órgano, que es lo que uno esperaría en términos de selección natural. Si ya tienen un órgano para detectar la radiación infrarroja, en los animales troglobios esperaríamos que se incrementara esa sensibilidad. Lo que sí hay en alacranes troglobios es que aumentan otros órganos sensores, sobre todo mecanorreceptores de distancia. Sienten las vibraciones en el aire son mucho más sensibles que las especies epígeas.
La segunda pregunta, ¿qué se sabe de organismos abisales donde pues, viven en total oscuridad? ¿Se desarrolla la pérdida de la visión también, pigmentación o sensibilidad? Sí. ¿Todo lo mismo? Sí, o sea, tú en peces abisales y organismos abisales también los ves que están despigmentados. Lo de los ojos ahí es interesante porque hay algunos en que sí, los ojos desaparecen, pero luego hay otros en que tienen unos mega ojotes, porque incluso en zonas abisales bastante profundas se llega a ver ligeramente una pequeñísima luz. Sé que, por ejemplo, algunos de los peces que tienen iluminiscencia, la iluminiscencia la tienen, dijéramos, ventral para hacer se camuflean contra lo de arriba. O sea, los peces que están con los ojotes predadores miran para arriba y el patrón de luminiscencia, en lugar de ser constante, son como manchas. Entonces es como si trajeran, pues, de camuflaje. Entonces, sí, lo que casi no se ha desarrollado, y esa es una pregunta muy interesante, es bioluminiscencia. En las zonas abisales hay muchísima bioluminiscencia, y en cambio en cuevas los únicos bioluminiscentes son unas larvas de unos coleópteros en Nueva Zelanda, pero aparte de eso no hay bioluminiscencia, lo cual es raro. No me acuerdo. Aquí en México hay cuevas donde hay larvas de dípteros que también son bioluminiscentes. ¿Ah, sí? Sí, cuelgan y ves los ojos formando las cuevas. Sí, pero son bioluminiscentes estos, nunca los he visto. Creo que ya me acordé. Sí, esta especie de astroblecus que nos mostraste ¿es solamente así o tienen poblaciones en algunos otros lugares? No, ustedes mostraron, no sé, si también tienen como fenotipo Rígido, pues. Sí. O sea, esa especie particular tiene fenotipo rígido. Sí, o sea... Como Astyanax mexicano, básicamente. Sí. Estos se colectaron dentro de cuevas. Los espeleólogos que fueron, les dije, colecten afuera. No encontraron, pero lo que pasa es que el Astroblecus vive debajo de piedras y así, y los espeleólogos pues no les gusta estar colectando en superficie. Entonces, estos se colectaron dentro de la cueva y cuando secuencié el 16S es ligeramente distinto, pero claro, de estos. Y estos están viviendo en el mismo lugar. Entonces parece que sí tenemos la especie hermana de superficie, que al igual que Astyanax, está entrando, pero entonces son la misma especie, o sea, si tú los pasas con una clave, les miras revisas la taxonomía de estos, ¿son la misma cosa, la misma especie, entre comillas? El problema de Astroblecus es que es un grupo de estos problemáticos. O sea, el especialista de Astroblecus, por ejemplo, en el último estudio, lo único que hace es morfoespecie 1, morfoespecie 2, morfoespecie 3, porque las morfoespecies es bellísimo de usar. ¿Y hay más especies con ese fenotipo troglobio en Astroblecus? No, esa es la única. Okay. Porque yo sé que no todos los bagres están buenos, en Tricomiterios, bueno, Rampia también aquí en México hay, no sé si has examinado algo de, digamos, de pronto buscando este tipo de variación genética en otras especies de bagres troglobios, o solamente has trabajado con Astroblecus. Sí, o sea, peces gatos del grupo general hay varias especies en Sudamérica, pero Astroblecus cavernícolas, esta es la única descrita hasta ahora. Lo que pasa es que en Sudamérica también la espeleología está muy en pañales todavía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo. En base a las dos especies modelo que has estudiado, ¿cuál es tu predicción para explicar la pérdida de ojos y de pigmentación en las otras especies de peces ciegos que hay en todo el mundo? O sea, yo lo que creo es que, dijéramos,
Con ojos. Con ojos hay muchas hipótesis de por qué sería bueno perder los ojos. Una, energía. Otra, OCA2, que cambia neurotransmisores en cerebro o causa cambios en el sistema inmune. Otra hipótesis es que, esa la hice en el postdoc, esa me gustó mucho. Nosotros lo que estudiamos es, como en Astyanax, pues sabemos básicamente cómo son lo que controla la pérdida del ojo. Nosotros en el laboratorio podemos crear peces de cueva al que rescatamos el ojo, simplemente haciendo un trasplante de lente en un embrión, ya crece el ojo. O el de superficie, simplemente si modificamos un poco Sonic Hedgehog PAC6, podemos hacer que pierdan los ojos. O sea, tenemos todo eso. Y lo que vimos es que la presencia física de un ojo cambia los huesos que están alrededor del ojo, en que los huesos se mueven para adentro o se mueven para afuera. Y un ojo en particular, un hueso en particular que se mueve, es el de la nariz. Y entonces, si no hay ojo, la nariz se incrementa. Entonces tienen un epitelio olfativo de alrededor de 15% más grande, lo cual, pues, entonces puede ser que la pérdida de ojos te dé una nariz más grande que te permita oler mejor, y eso sabemos, los peces de cuevas huelen muchísimo mejor que los peces de superficie. ¿Qué otras hipótesis tenemos? Es que son un montón. Plasticidad neuronal. Si tú tienes un ojo, se va al tectum óptico y entonces metes electrodos y el tectum óptico, los neuronas responden a visual. En los peces de cuevas, el tectum óptico, si tú pones un electrodo en las neuronas, resulta que responden a somatosensorial. Entonces lo que puede suceder es que si tú tienes un pez de superficie en oscuridad, ese ojo sigue mandando información y entonces no permite tanta plasticidad. En cambio, si pierdes los ojos, deja de haber mensajes, entonces la plasticidad se puede incrementar. Hay muchas hipótesis. Entonces, tu pregunta, yo creo que no va a haber una sola razón, sino que cada especie va a tener su propia razón de perder los ojos, y va a haber muchas convergencias, eso seguro. Gracias. Bueno, si quieren seguir platicando, los invito al café galletas aquí afuera.